la asignatura de práctica profesional. A continuación realizaré una pequeña exposición acerca de la crisis financiera del 2008, donde serán respuestas a ciertas preguntas, las cuales están divididas en tres secciones. La primera sección es el contexto y origen de la crisis. Primera pregunta, ¿cuál fue el papel de la desregulación financiera en la crisis 2008? Analiza si fue un factor inevitable o una decisión intencional con beneficios para ciertos sectores. Bueno, la desregulación financiera fue un factor clave en la crisis de 2008, ya que permitió la creación y la expansión de productos financieros de alto riesgo sin una supervisión adecuada. En este caso, un ejemplo sería los CDO. Considero que fue una decisión intencional con beneficios para ciertos sectores, impulsada por sectores financieros en el gobierno. Los grandes bancos y firmas de inversión presionaron para reducir como tal las regulaciones y así como tal obtener mayores beneficios. En resumen, la regulación permitió que los bancos operaran libremente con niveles de riesgo y así pusieron pues como tal en peligro la economía global. Pregunta número 2. ¿En qué medida el colapso financiero fue responsabilidad del gobierno versus los bancos? Argumenta con ejemplos del documental. De acuerdo al documental, la responsabilidad fue compartida. Los bancos tomaron decisiones arriesgadas y poco éticas, mientras que el gobierno falló en su deber de supervisión y un control, permitiendo que esas prácticas se extendieran sin unas consecuencias hasta que pues, la crisis cayó. Un ejemplo que se presenta es la actitud del entonces presidente de la Reserva Federal, Alan Greenspan, quien defendía firmemente el libre mercado y se oponía como tal a la regulación de los derivados financieros. Asimismo, se critican las puertas giratorias entre Wall Street y altos cargos gubernamentales, lo que según en el documental afectó la independencia de las decisiones regulatorias. Pregunta número 3. Si la crisis de 2008 fue un crimen, como insinuó el documental, ¿quiénes fueron los principales responsables y por qué no hubo consecuencias legales? De acuerdo al documental, sugiere que la crisis financiera de 2008 no fue simplemente un accidente económico, sino un resultado de decisiones conscientes tomadas por actores claves del sistema financiero. Aunque no se acusa pues como a nadie, se plantea que hubo comportamientos éticamente cuestionables e incluso posiblemente delictivos por parte de algunos ejecutivos y directivos del sector financiero. ¿Cuáles fueron los principales responsables? Sin duda, como tal, las agencias calificadoras, las empresas aseguradoras como la AIG, ejecutivos del banco de inversión como Lehman Brothers, los reguladores y funcionarios públicos como los de la Reserva Federal y los del Departamento del Tesoro. Porque no hubo consecuencias legales, eh, realmente por una falta de voluntad política, porque los gobiernos optaron por rescatar a los bancos para evitar pues, un colapso mayor, pero no impulsaron pues como procesos importantes. Sección número 2. Actores claves y conflicto de interés. Pregunta número 4. ¿Cómo influyó la relación entre Wall Street y las agencias calificadoras en la crisis? ¿Fueron incompetencias o cómplices? Bueno, las agencias calificadoras tuvieron un papel crucial en la crisis como de 2008. Esas agencias eran responsables de evaluar el riesgo, perdón, de los productos financieros. Sin embargo, calificaron como seguros AAA. Muchos activos en realidad eran altamente riesgosos como los CDO. La clave está en que eran financiadas por los miembros, por los mismos bancos que emitían los productos. Es decir, Wall Street pagaba a las agencias para obtener obviamente unas buenas calificaciones en relación pues que creó un conflicto de interés evidente.
Por eso, más que incompetencia, el documental sugiere que hubo una complicidad. Sabían que los productos no eran seguros, pero los calificaban bien para mantener, pues obviamente, contratos y beneficios. En este orden de ideas, las agencias no solo fallaron en su función de proteger el mercado, sino que colaboraron directamente con Wall Street, ayudando a maquillar el riesgo y engañar a los inversionistas. Pregunta número 5. El documental muestra cómo economistas de prestigiosas universidades recibían financiamiento de bancos para promover ciertas políticas. ¿Qué dilemas éticos plantea esto para la academia y la formulación de políticas económicas? Se plantea efectivamente un grave dilema ético sobre la integridad, la falta de independencia académica, cuando los economistas de renombre como los de Harvard o los de Columbia recibían dinero de bancos o trabajaban como asesores privados, su opinión deja de ser totalmente objetiva. En lugar de realizar análisis imparciales, muchos promovían a políticas favorables a Wall Street, como la de regulación, sin revelar conflictos de interés. Esto afecta directamente la credibilidad a la academia y también la calidad de las políticas económicas, ya que muchas veces se basaba en investigaciones sesgadas. El documental revela que cuando el conocimiento académico se veía influenciado por intereses financieros, no solo se compromete la verdad, sino también el bienestar público. Pregunta número 6. Los ejecutivos de las grandes firmas financieras recibieron millonarias bonos incluso después del colapso. ¿Cómo se justifica esto y qué impacto tuvo en la percepción pública sobre la crisis? Bueno, los bonos millonarios los justificaron bajo la idea que eran compensaciones contractuales por desempeño durante la crisis. Sin embargo, esta justificación fue muy cuestionada, ya que muchos de esos mismos ejecutivos habían tomado decisiones que llevaron al colapso financiero. El impacto en la percepción pública fue profundamente negativa, mientras millones de personas perdieron sus casas, empleos y ahorros. Quienes provocaron la crisis fueron recompensados. Esto generó una gran sensación de injusticia y corrección sistemática. La entrega de bonos no solo fue vista pues como inmoral, sino como una señal de que el sistema financiero estaba diseñado para proteger, por decirlo de una otra manera, a los poderosos. Sección número 3. Consecuencias y reflexión ética. Pregunta número 7. ¿Qué implicaciones tuvo la crisis en la economía global, especialmente en los sectores más vulnerables? Explica con ejemplos del documental. Bueno, la crisis financiera de 2008 tuvo consecuencias devastadoras a nivel global, pero afectó pues con mayor dureza a los sectores más vulnerables, familias de bajos ingresos, trabajadores informales, pequeños negocios y países con economías frágiles. En el documental se muestra cómo millones de personas en Estados Unidos perdieron sus viviendas al no poder pagar hipotecas que nunca debieron haber recibido. Muchas víctimas de préstamos engañosos con tasas variables que se volvieron impagables. La crisis pues no solo fue financiera, sino también fue social y humana. Pregunta número 8. ¿Cómo ha cambiado o no el sistema financiero desde 2008? Evalúa si las reformas han sido suficientes para evaluar otra crisis similar. Según el documental, tras la crisis financiera del 2008 se planteó la necesidad de realizar reformas para evitar que se repitiera una situación similar. Sin embargo, el documental muestra que muchas de las prácticas que contribuyeron a la crisis no fueron completamente corregidas. Aunque hubo algunos intentos de regulación y ajustes políticas de supervisión, los entrevistados en el documental señalan que los cambios fueron limitados. Las instituciones financieras más grandes continuaron operando con gran poder e influencia y muchos de estos casos los conflictos de intereses entre reguladores, empresas y académicos no solo abordaron de forma efectiva. Pregunta número 9.
¿Es ético que instituciones financieras sean demasiado grandes para caer y recibían rescates por dinero público? Justifica tu respuesta con argumentos económicos y éticos. Bueno, desde el punto de vista económico, el argumento a favor de los rescates es que si una gran institución colapsa, puede arrastrar pues, a toda la economía. Por eso los gobiernos intervinieron para evitar una catástrofe mayor, desempleo masivo, caída de la producción y crisis global. Fue una medida para proteger como tal el sistema. Pero desde el punto ético, este enfoque fue muy cuestionable. Los rescates se hicieron con dinero público, es decir, de los contribuyentes, mientras que los responsables de las crisis no enfrentaron consecuencias reales, pero aún muchas de esas instituciones continuaron operando con prácticas riesgosas e incluso otorgaron bonos a sus ejecutivos. En conclusión, aunque los rescates fueron una justificación económica, en el corto plazo éticamente son injustos porque premian pues al mal comportamiento y cargan pues las consecuencias como tal a la sociedad. Pregunta número 10. Si estuvieras, si tuvieras el poder de reformar el sistema financiero actual, ¿qué cambios harías para evitar otra crisis como la de 2008? Usa principios de administración, liderazgo y ética empresarial en tu respuesta. Bueno, si tuviera el poder de reformar el sistema financiero, implementaría evidentemente cambios estructurales basados en los principios de responsabilidad, de transparencia, de sostenibilidad. Esto basado pues tanto de la administración como del liderazgo y de la ética empresarial. Desde la administración reforzaría la supervisión de riesgos y exigiría auditorías externas e independientes con reportes públicos, evitando así la concentración del poder financiero. Desde el liderazgo, promovería una cultura organizacional basada en la revisión de cuentas. Los líderes financieros deben asumir las consecuencias de sus decisiones y no ser premiados por resultados a corto plazo que ponen en riesgo la estabilidad a largo plazo. Desde la ética empresarial, exigiría transparencia en a los conflictos de interés, especialmente en la relación entre banca, política y academia. También impulsaría políticas de inclusión financiera para que el sistema sirva a las personas, no solo a las grandes corporaciones. Evitar una crisis no solo depende de regulaciones técnicas, sino de fomentar un sistema de principios claros, como lo es el liderazgo ético, la gestión responsable, el compromiso en el buen común. Bueno, hasta aquí he terminado como tal de realizar respuestas a estas series de preguntas. Muchas gracias. Hasta luego.